Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Aixa Avilés, tu asesora de negocios. En el día de hoy tengo un episodio bastante controversial. Aixa Avilés y su 10%. ¿A qué me refiero con este 10%? Es algo que todos deberíamos de implementar. Si nosotros creáramos un fondo para fin de año, saber y estar preparados para ese pago que le vamos a tener que hacer el IRS, ¿ustedes creen que no sería espectacular? Yo sé que muchos emprendedores y muchos inversionistas y aquellos que manejan muy bien las finanzas a lo mejor dirán, pero Aixa, ¿por qué tengo que guardar el 10%? Si yo ese dinero lo puedo poner a trabajar de otra manera. ¿Está bien? Estoy de acuerdo contigo. Tienes que ser muy organizado y planificado para que ese 10% trabaje para ti. ¿A qué le llamo yo el 10%? Miren, señores, si nosotros agarramos y guardamos un 10% de lo facturado o lo generado por el bruto, ténganlo por seguro que ustedes van a estar libres cuando llegue su hora de preparar los impuestos y van a hacer un jonrón. ¿Por qué? Recuerden, en el 2024 el IRS vino más fuerte que nunca con las penalidades hasta de un 8% por no hacer esos pagos estimados. ¿Y qué tal si me dices de aquellas personas que no lograron hacer sus impuestos en abril 15, lo dejaron para octubre 15? ¿Ustedes creen que no van a pagar las penalidades? Si te pones a sumar las penalidades por no haber pagado en abril 15, las penalidades por no haber hecho los pagos estimados, ¿de verdad creen que guardar el 10% no sería un jonrón? Recuerden, ¿cómo funcionan las cosas a la hora de pagar los impuestos? Nosotros primero pagamos impuestos dependiendo del tax bracket en donde nosotros quedamos. Si tú eres una persona soltera, la deducción que te va a dar el IRS es la más baja. Lo mismo sucede con la persona que llena sus impuestos casado separado. Tenemos lo básico. Si yo gané $100,000, la deducción que me va a dar el gobierno nada más son de casi $14,000 al año. Me queda una gran cantidad para pagar impuestos. Supongamos que me quedaron $84,000 en la suma y la resta. Yo tengo que pagar ahí es donde viene entre el 10%, 12%, 18%, dependiendo en el tax bracket que esa cantidad de dinero me dé. Cuando vas a ver, estamos hablando de casi $10,000. Adicional a eso, te va a tocar pagar lo que le llaman el Social Security y el Medicare, que la suma de los dos es el 15.3%. ¿Cuánto ya sería? Estamos hablando de un 25%, incluso podría llegar hasta un 30% en impuestos. Eso es lo que nosotros debemos de controlar guardando ese 10% sobre el bruto y no sobre el neto. Porque si a la final me quedaron $100,000 de lo que yo facturé o de lo que yo gané, y créanme, esto sucede y esto le sucede más que todo a los agentes de seguro, a los realtors, a los trabajadores independientes. ¿Por qué? Porque ellos están tan enfocados en producir que se les olvida esa pequeña parte que es la más importante y los impuestos. Y cuando llega la hora de la preparación de impuestos, ellos se convierten en magos. ¿Por qué les digo magos? Porque empiezan a sacar gastos debajo de la manga. Y si te auditan, vas a tener otro lío. Así que conviértete en parte de ese movimiento del 10%, porque a la final te va a ayudar grandemente más de lo que tú puedas creer. Y si tú eres uno de estos financistas, inversionistas, experto en la materia de finanzas, bueno, asegúrate nada más de que si pones a trabajar ese 10%, que lo hagas de la manera correcta. Recuerda, penalidad por no haber pagado el 15 de abril, más penalidad por no haber hecho los pagos estimados. Me imagino que te debes de estar preguntando, Aixa, pero ¿por qué el 10%? Yo tengo un amigo que constantemente me pregunta
Y yo sé porque se los digo, no tenemos el hábito de crear esa cuenta que es tan importante. Es mucho más lo que perdemos cuando no lo hacemos. Yo con este episodio te quiero invitar a que guardes ese 10% y, como te dije, seas parte de ese movimiento. Más adelante, yo sé que me vas a decir, Aixa, gracias por ese consejo. Si necesitas alguna ayuda adicional, no dudes de dejármelo en los comentarios, que con mucho gusto te responderé. Guarda, comenta y comparte. Seguimos en contacto.